Zona Franca, Diálogos de Comercio Exterior y Aduanas. Soy su presentador y moderador Aristóteles Aldape. Este es un espacio en el que buscamos centrar las opiniones de expertos para brindarle a usted, el espectador, las nuevas tendencias y lo más relevante del mundo del comercio internacional en México y el mundo sobre todo, ¿no? Zona Franca es un esfuerzo realizado por la comunidad académica y estudiantil Escomex, tu Universidad de los Negocios, y la dinámica es muy sencilla. Se le dará a los participantes 3 minutos para dar su opinión acerca de un tópico a lo largo de 30 minutos. Después de ese tiempo se le dará a cada uno de los espectadores la posibilidad de expresar alguna duda. Les pedimos de favor que esas dudas nos las hagan llegar mediante el chat de nuestra sesión de Zoom, las cuales deben ir dirigidas a los expositores de una manera breve, según los temas planteados. El tema de hoy es un tema muy polémico que ha causado mucho revuelo en redes sociales, en los principales periódicos de nuestro país, en las universidades, en todos lados. Y este es las reformas en materia de propiedad intelectual, lo bueno, lo malo y lo peor. Hoy tendremos en un primer segmento al maestro Alberto Valdés, el cual nos va a dar una breve introducción con respecto a lo que es el tema, y después tendremos las participaciones del maestro Alonso Garibaldi y el maestro Francisco Ortiz. De nuevo, bienvenidos a su espacio Zona Franca, y le cedemos en esta breve introducción al maestro Valdés el micrófono, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Aristóteles. Bueno, pues una buena introducción al tema es dar un poquito los antecedentes específicamente de lo que se empezó a preparar en México con relación a la entrada en vigor de esta nueva versión del Tratado de Libre Comercio. Y vamos a empezar un poco con las reformas más recientes a la principal legislación en materia de propiedad intelectual, que es, básicamente tenemos dos leyes principales: la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, que ahora a principios de este mes se publicó una nueva ley, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y todo eso va ligado a lo que ya se venía desde 2017 realizando como trabajos relacionados a este tema en el tratado, ¿no? Voy a poner un poco en comparación lo que era el Telecán de 94 y lo que es ahora el TEMEC. Para tener esa referencia, yo creo que de ahí podemos partir muy bien con las opiniones y puntos de vista. En mayo de 2018 se modifica muy brevemente la Ley Federal del Derecho de Autor, se adiciona el artículo 123 bis, que este artículo se otorga facultades a tribunales locales para ejecutar medidas precautorias a solicitud de titulares de derechos autorales o de sociedades de gestión colectiva. Ojo con esto, se da un fortalecimiento muy fuerte a las sociedades de gestión colectiva de derechos para impedir la difusión no autorizada de obras, embargar ingresos, por poner un ejemplo, ¿no? Hay un concierto donde están tocando fonogramas no autorizados, interpretando música no autorizada. Una sociedad de gestión colectiva puede solicitar a una autoridad local que llegue y embargue la caja. O sea, que tome las medidas de embargar los ingresos de ese concierto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, esas facultades a tribunales locales no existían, no era un tema que se requería tocar a nivel federal, acudir con la entonces PGR, querella previa, ya pues, por ahí pues a lo mejor el abogado Garibaldi nos podrá dar esa parte en el tema jurídico con mayor detalle, y aplicar esas medidas, incluyendo el embargo de negociaciones mercantiles. Así lo establece ese artículo 123 bis, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la misma Ley Federal del Derecho de Autor, para otorgar a esos titulares y sociedades de gestión o sus representantes el derecho de solicitar a autoridades judiciales el otorgamiento de las medidas precautorias que contempla la ley, ¿no? Entonces, al final se abre la posibilidad de acudir ante distintas autoridades
para lograr esta defensa, y no solamente se le da al titular directo de los derechos patrimoniales, sino a sus representantes o a quienes tengan derechos conexos o sociedades de gestión encargadas de colectar regalías, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la ley de la propiedad industrial, tiene una reforma mucho más importante. Esta entra en vigor el 10 de agosto de 2018 y vienen temas buenos, positivos, por ejemplo, el caso de las marcas, que antes la ley de propiedad industrial definía la marca como todo signo visible. Con la incorporación de registro de marcas no tradicionales, se cambia a todo signo perceptible por los sentidos. ¿Esto qué significa? Que a partir de agosto de 2018 ya podemos registrar marcas olfativas y marcas sonoras, además de un par de figuras más, que es la de imagen comercial o de trade dress. Es decir, yo puedo proteger como marca las características de un establecimiento comercial, ya sea el exterior, el interior, algún elemento de fachada, y esto antes solamente se podía hacer a través de una rama autoral, que es la obra arquitectónica. Y también algo que se permite es registrar formas dinámicas. Antes la ley impedía que pudieran registrarse marcas cambiantes. Por ejemplo, un holograma no podía ser registrado como una marca de diseño, una marca innominada, porque tenía una forma cambiante. Y ahora, pues, como hay muchas aplicaciones tecnológicas donde la marca constituye un elemento que puede estar en movimiento visualmente, ya es posible en México registrarlo como marcas. Y todas estas nuevas figuras de marca no tradicionales en otros países ya tienen años existiendo. Por ejemplo, y en el caso de marcas notorias y famosas, se elimina el requisito de que estén registradas para reclamar el derecho sobre las mismas. Es decir, automáticamente cuando logran ese carácter de marcas notorias o de marcas famosas, no necesitan estar registradas para protegerse en las 45 clases que contempla el clasificador internacional. Se perfecciona el proceso de oposición de marcas, ese no existía, se introdujo en 2016, donde ya cada solicitud de marca se tiene que publicar en una gaceta por 30 días para que cualquier tercero se inconforme o meta una oposición, y no era determinante para el examinador que con la oposición iba a negar una marca, sino simplemente como una ayuda para poder detectar en su examen alguna situación que se le estuviera pasando, porque ha ocurrido muchas veces, ¿no? Los examinadores también tienen errores y han otorgado muchas marcas que después se vuelven en acciones contra la propia autoridad administrativa. Entonces, pues en 2016 ya estaba la oposición, pero no había el derecho de réplica para el solicitante. Y ahora en 2018, cuando hay una oposición a su solicitud de marca, el solicitante también puede presentar argumentos por una sola ocasión, argumentos para determinar por qué sí debería de otorgarse su marca, ¿no? Se empiezan a preparar las previsiones también para registrar marcas genéricas y descriptivas. En el caso del requisito de la marca, pues es que la marca sea distintiva, pero hay muchas marcas, y como ocurre en otros países o en Estados Unidos, que hay una figura del registro suplementario. Es decir, si tienes una marca que tiene un nombre genérico, es descriptiva del producto y servicio, pero ya tienes 20 años en el mercado y la marca ya adquirió un reconocimiento del público y por lo tanto una distinción en el mercado, ya tienes la posibilidad de registrarla y no te apliquen el criterio directo que es la distintividad, ¿no? Y se adicionan disposiciones para la marca de certificación. En el caso de las invenciones, hay una clarificación de algunos conceptos como grado inventivo, no vamos a entrar, grado significativo, perdón, y creación independiente, no vamos a entrar ahorita en estos temas, pero se incorpora, por ejemplo, la figura del diseñador para todas las solicitudes de diseños industriales, que antes era igual, ¿no? Si tú solicitabas una patente, un modelo de utilidad o un diseño industrial, tenías que señalar un inventor. Ahora se especializa la figura y si estás solicitando un diseño industrial, la figura es de diseñador y se amplía el plazo de protección de 15 a 25 años. Es decir, antes
al solicitar un diseño industrial, tenías una vigencia improrrogable por 15 años. Ahora no, ahora lo solicitas y se te otorga por los primeros 5 años y puedes ir pagando derechos de conservación, ir metiendo ampliación a la protección por quinquenios hasta los 25 años, ¿no? Entonces se promueve esta figura que es muy importante en el tema del desarrollo de innovaciones que no traen una solución técnica, pero sí patrones de reproducción industrial de muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, simplemente los vehículos, cuántos componentes que tienen que ver más con el diseño que con cualquier otro aspecto. Por poner un ejemplo, productos de prendas de moda, accesorios de vestir. Entonces, esa es la idea de darle un mayor incentivo a ese tipo de creaciones. Y también todas las solicitudes de modelos de utilidad y de diseños industriales se publican inmediatamente después del examen de forma. Antes no se publicaban hasta que estaban registradas, y cuando alguien estaba haciendo una búsqueda no podía saber si había en proceso de registro algún tipo de solicitud que pudiera restarle novedad a lo que se pretendía proteger. Por último, se incorpora la figura de indicación geográfica. En México nada más existía la denominación de origen, pero por presiones internacionales se tuvo que adoptar, porque en México estaba otorgando las últimas denominaciones de origen sin cumplir con los requisitos internacionales que debe cumplir una denominación de origen. Tenía mucha presión de Europa, por ejemplo, porque Estados Unidos no reconoce la figura de denominación de origen, reconoce la indicación geográfica, y en esos casos tienen que hacerse acuerdos específicos, por ejemplo, donde Estados Unidos ya reconoce al tequila como una protección de origen, y ya en Estados Unidos pues ya se pueden realizar acciones directas con quien utilice la palabra tequila sin tener una licencia para ello. Y nos tocó un caso local. Nosotros estuvimos trabajando algunos años con las sociedades cooperativas de pesqueras para buscar una protección para el abulón, 2 variedades de abulón en la península de Baja California. Y estuvimos haciendo gestiones. Al final, cuando ya el INPI había otorgado otras denominaciones similares, como el chile habanero de la península de Yucatán, pues al final tenían tanta presión que nos dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor soliciten el amparo de los tratados internacionales para que se les conceda. Pero en ese proceso ya se introdujo pues recientemente esta figura, ¿no? Entonces, en el caso ya del TEMEC, para irnos ya, para cerrar esta introducción, el Tratado de Libre Comercio del 94 contemplaba en el capítulo 17 los temas relacionados a la propiedad intelectual, y en ese entonces pues se crea la Ley de la Propiedad Industrial que nos rige hasta ahora, que ya va de salida, y principalmente el enfoque que se dio en ese año al tema de propiedad intelectual fue a las patentes de medicamentos, que sigue siendo un tema polémico, y se armonizan normas relacionadas con la creación de la Organización Mundial de Comercio, que son las ARPICs, que son los acuerdos de propiedad intelectual en materia de comercio. Se empiezan a homologar con el capítulo 17 del tratado, y ahí es donde se incorpora el criterio de similitud en grado de confusión para determinar cuando una marca puede negarse por parecerse a otra en grado de confusión, ¿no? Pensando desde el punto de vista del consumidor, y se exige el uso de la marca para conservar su registro, mas no así manifestarlo. Ahora con el TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio de este año, ahora el apartado de propiedad intelectual es el capítulo 20, y este contiene 69 artículos más de los que contemplaba el Telecán. O sea, se amplió bastante el tema de propiedad intelectual en esta nueva versión del tratado, y México con ese trabajo en conjunto publica la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, que sustituye a la Ley de Propiedad Industrial de la actual, y se empiezan a establecer mucho mayor enfoque en el tema de contar con sistemas electrónicos más robustos, de fortalecer a todas las autoridades relacionadas con la tutela de la propiedad intelectual, INPI, Indautor, Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propia Fiscalía General de la República,
y la encargada, no recuerdo ahorita el nombre, del fomento a las variedades vegetales, pero se están empezando a fortalecerlas para cumplir con las obligaciones del tratado. Y en el tema de los contenidos digitales se refuerzan muchísimo los temas de elusión de candados tecnológicos, protección de fonogramas, fortalecimiento y reconocimiento de las sociedades de gestión colectiva de derechos también, y todo lo que tiene que ver, que ya lo platicábamos en la sesión anterior, con la notificación y retirada para contenidos en Internet que estuvieran violando derechos de autor de un titular con el simple hecho de avisar y no de hacer todo un proceso de mostrar que era el titular acreditado de dichos derechos. Entonces, yo creo que esta parte es la que más polémica ha estado causando y es en la que realmente se tendrán que perfeccionar muchos procedimientos o la forma en que se van a ejecutar esas acciones. Pues con eso yo creo que es una introducción que nos da material para continuar, pues a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Alberto Valdés, por esa introducción. Y ahora sí que en México es bien sabido por la gente, ¿no? Desde el 2017 a la fecha, cuando se está comentando sobre estos posibles nuevos cambios, siempre hubo la resistencia, ¿no? Pero según, aquí tengo el dato, ¿no? Según la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, el 23.3 millones de usuarios de Internet en México consumieron contenidos piratas, o sea, el 65% de los internautas, tan solo el año pasado. O sea, ni siquiera entrando en la ley esto. Y ahora sí, vamos a ir a la siguiente dinámica. ¿Por qué lo menciono? Porque esta plática no simplemente vamos a hablar de las reformas en materia de la propiedad intelectual, sino también de lo bueno, lo malo y lo peor. ¿Para qué? Para informar a ustedes, nuestros espectadores y asistentes de esta plática al respecto, ¿no? Y qué mejor que aquí con dos expertos, junto con el maestro Alberto Valdés, empezaríamos con esta pregunta, ¿no? A mí, en el comercio, a mí como comerciante, a mí como persona, una pyme, a mí cómo me afecta hoy esta reforma en materia de propiedad intelectual. Empezamos con el maestro José Alonso Garibaldi. ¿Qué tal, maestros? ¿Cómo están? Buenas tardes. En atención a la pregunta directa, de a mí como micro, pequeño y mediano empresario, ¿en qué me va a afectar? Bueno, en todo caso debemos de tenerlo en presente de cómo me va a beneficiar, pues este Tratado de Libre Comercio, en su edición futurista, lógicamente, como ya hemos planteado, esta edición del Tratado de Libre Comercio no es otra cosa más que la actualización real del comercio mundial y que lógicamente pues tuvimos que adecuar nuestra legislación para seguir cumpliendo con los retos internacionales de cooperación en materia de propiedad intelectual. Sí es lastimoso, hago mi comentario muy particular, que siempre tenemos que estar haciendo este tipo de reformas modernas a una realidad que ya existía, una práctica social que ya existía, pero que no estaba alcanzando la norma jurídica y que tiene que venir siempre este tipo de tratados para que nos orillen a tener que modificar o actualizar nuestras normas jurídicas. Del 94 ya supimos todas las legislaciones que se crearon, ahora en el 2020 también otro oleaje de reformas que a fin de cuentas, por exigencia internacional, efectivamente siempre tenemos que estar actuando como país a una actualización jurídica de protección interna y de protección internacional también. Lógicamente, como pequeño empresario, pues tengo la oportunidad, lógicamente, de explotar el intelecto, lógicamente, de mis productos
y tengo la oportunidad de una plataforma de legislación nacional, pero también internacional, para colocar mis productos a nivel de mercado global, pues. Pero el primer reto que tiene, más que me perjudique, en todo caso yo quisiera platicar que fueran retos. Más que todo, si es bueno o malo, es mejor hablar de retos. En mi opinión, tienes que sembrar como pequeño empresario, como mediano empresario, tienes que sembrarte los retos. Tienes que empezar a valorar, primeramente, tienes que empezar a valorar como empresario, tienes que empezar a valorar la materia prima más importante que tienes en tu empresa, que es el intelecto. Y lamentablemente no hemos aprendido a valorarlo cuando el intelecto viene siendo, pues técnicamente, casi el 80% del valor que tiene tu empresa. Y ahí entonces, ¿de dónde crees que salen las marcas? ¿De dónde crees que salen las patentes? ¿De dónde sale la tecnología que utilizas? Pues del intelecto. Ese es el primer reto que yo que se consideraría más que bueno o malo, yo le invitaría al pequeño empresario a que se tome como reto el valorar la intelectualidad de sus empleados, la intelectualidad de sus colaboradores y que le saque provecho pues a este tratado. Lógicamente, este tratado va un poquito más allá, va en cuanto no nomás a proteger marcas, patentes, y diseños industriales y denominación de origen y de identificación geográfica ahora con la nueva modalidad que es el reconocimiento geográfico de ciertos productos de origen, sino también impulsar la innovación. El tema aquí de la innovación es que no te quedes estancado pues en lo que ya tienes, sino que sigas protegiendo lo que sigas generando como nuevo. El reto entonces sería, más que toda una invitación al pequeño empresario a que se ponga como reto y que utilice este tratado internacional, porque sí va a fluir mucha información, eso estoy seguro, en cuanto a crear la cultura de generar más patentes, crear la cultura de generar más marcas y proteger las marcas, lógicamente, a través de la legislación mexicana y llevar a cabo medidas para incentivar la propiedad intelectual a través de la innovación, que es un campito ahí también que puede generarte riqueza. Obviamente te va a garantizar la cuestión de la existencia de la protección de derechos de autor, va a generar más transparencia en la cobertura de vigencia de marcas, va a haber un fortalecimiento en la protección de esos ingenios y va a promover la consultoría y el acercamiento con la autoridad también. Ese es un esquema que hay que utilizarlo. Porque México no estaba acostumbrado a las cuestiones innovadoras. Cito un ejemplo y se me hace interesantísimo, y se escuchará medio chusco, pero en el caso de la marca de las motocicletas Harley, por ejemplo, el simplemente registrar el sonido que emite la moto, el sonido que emite el motor de la moto Harley, ¿sí? ¿Cuándo se nos ha ocurrido en México a proteger ese tipo de marcas? En el caso de los perfumes, por ejemplo, también los toques distintivos de un perfume, pues todo eso va a tener que atender a proteger nuestros propios productos, pero también la cuestión innovadora. Lógicamente, nuestra legislación va como flecha a atacar la piratería, va como flecha a atacar el uso indebido de sistemas, software y todo el uso indebido de la reparación, manipulación, venta, enriquecimiento por la utilización de tecnologías, ya sea por sistemas digitales o la cuestión de los software y aparatos electrónicos de marcas reconocidas, que lógicamente pues en México ha existido un descontrol, una nula capacidad de la autoridad de proteger ese tipo de marcas y de productos, porque pues ya saben, estamos intestados de negocios pues, que se dedican a reparar, manipular, a puentear, a desbloquear claves, a descifrar claves para vender servicios digitales ahora en la nueva era
de la digitalización. Así que eso es más que todo, son retos que hay que ir midiendo y medir también. Yo recomendaría una protección global jurídica, un compliance en ese sentido, para que tengas esa protección también con tus competidores, pero también una protección en contra de los que no son competidores, sino que son los que te pueden piratear ahí tus productos. Muchas gracias, maestro Alonso Garibaldi, con pues, respuesta, ¿no? Y no hay duda que nuestro país, aunque las autoridades lo nieguen, uno de los paraísos, ¿para qué? Para los falsificadores, para el mercado negro de películas piratas, de todo esto, ¿no? Pero seguimos con la misma pregunta, ahora para el maestro Francisco Ortiz. ¿En qué afecta esta reforma a lo que es el comercio en México? Lo esperamos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco la oportunidad nuevamente de estar en una mesa como esta y compartir fórum aquí con los distinguidos maestros, docentes y compañeros de la escuela, compañeros de la profesión. Para mí es un honor estar aquí y volver ahora sí que compartir un poquito de la opinión y de los pequeños conocimientos que hemos adquirido durante este tiempo, ¿no? Ante la pregunta, Aristóteles, ¿qué afecta al comercio y a los pymes? Ok, bueno, es innegable que el TEMEC viene a traer de entrada una confirmación a la legislación, como bien ya lo había señalado el licenciado Alberto Valdés, de las reformas que se dieron en agosto del 2018. Porque el TEMEC viene a querer impulsar la globalización de los comercios, ¿no? La entrada, o más bien asegurar financiera y económicamente a las grandes empresas. Esto repercute de manera directa a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque son las que menos capital tienen para poder invertir y para poder acceder a estas marcas tan poderosas, ¿no? Si uno va con una pequeña empresa, de entrada lo primero que ellos pretenden registrar es el nombre precisamente que les distingue a su producto o a su empresa, ¿no? Pero una gran empresa no nada más registra el nombre o el producto principal, sino que también tienen sus productos de su marca principal y además tienen la oportunidad de poder registrar avisos comerciales de las marcas que ya no son las famosas marcas no tradicionales, como bien lo apuntaron, y entonces ellos empiezan a crear una protección más íntegra, más completa. Mientras que el pequeño y el mediano empresa aquí en México apenas van empezando con esta cultura. La cultura de la protección de la marca y la innovación en México no está tan bien arraigada. Ha tomado fuerza en los últimos años, sin embargo, aún lo ven como una especie de innecesario o gasto innecesario. ¿Por qué? Porque como bien lo definen, es un bien intangible, no es un bien que lo puedan palpar, no es un bien que lo puedan tener, ni mucho menos poder ver su valor como tal. Las empresas futuristas y que empezaron a ver una oportunidad, lo hicieron y empezaron a crear esa protección integral y aparte empezaron a crearle un valor agregado a su marca y empezaron a fomentar o más bien a acrecentar ese valor agregado y darle un valor mayor a su marca y convirtiéndolo en un bien intangible susceptible de negociación. Lo han explotado, lo han sabido explotar, pero eso solamente lo hacen las grandes empresas. Me da mucho gusto a mí en lo personal encontrar comercios locales en donde no nada más registran ya el nombre de por ejemplo, de un restaurante, ¿no? Un restaurante de comida, y ahora llegas y ves que empiezan a implementar la marca de su restaurante en gorras, en camisetas, en vasos, en tarros, y entonces empiezan a ampliar los productos que pueden crear con su marca. Eso es explotar un bien intangible, y además ya lo puedes empezar a realizar en franquicias, lo puedes hacer en licencias de uso de marca, puedes conseguir tus proveedores que te impriman o que te hagan o que ellos utilicen tu marca en los productos especializados que ellos hagan y así explotes y empieces a crear ingresos pasivos. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas no tenemos o no tienen ese alcance.
es ahí donde les va a pegar, porque se está homogenizando una reforma o una legislación jurídica en el área de propiedad intelectual tal grado que el TEMEC contempla en un capítulo especial la creación de un comité de derechos de propiedad intelectual, en donde va a haber el representante de cada una de las partes y van a empezar a hablar sobre las formas, las legislaciones que se están dando, sobre los criterios que están tomando, y entonces eso va a hacer que empiecen a crear distintas formas de actuar, ¿no? Uno de los puntos más importantes también que está tomando este tema y que va a impactar al pequeña y mediana empresa y a los comercios es en la zona fronteriza. En la zona de aduanas están implementándose medidas más estrictas respecto a la importación y exportación de mercancías, sobre todo atendiendo al tema de la piratería, ¿no? Oye, tienes el registro, tienes la licencia de derechos de uso de la marca, no la tienes, ¿por qué estás exportando? ¿Por qué estás importando bajo este producto, no? Es una industria, la piratería, muy enriquecedora para el mundo del mercado negro, al grado que se compite por ahí con el robo de vehículos, que se compite con el narcomenudeo. Son ingresos bastante considerables porque no están realizando una inversión en materia prima, por así decirlo, y están realmente encontrándose productos, ya sea ajenos o son productos creados bajo patrones o bajo placas o moldes más económicos que los que realizaron los que estén llevando a cabo la innovación del producto en cuanto a sus telas, en cuanto a su marca, en cuanto a sus colores y demás, ¿no? Entonces, este mercado negro hay que combatirlo indudablemente, ¿no? Pero sí, a eso le va a impactar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque estamos ante una cultura de un delito socialmente bien visto. El adquirir productos de piratería es socialmente bien visto, porque son más baratos, simplemente por eso. Entonces, eso es indudable que en comercios como los llamados swap meets o los tianguis, pues van a encontrarse con cada vez menos alcance a este tipo de productos si es que es bien aplicada esta norma. Digo, en la teoría parece ser que así va a ser, ¿no? Pero ya veremos en el transcurso cuál va a ser la práctica de las normas. Y en el materia de la ley del derecho de autor, hay un punto muy importante que tocaron respecto a la manipulación de software y hardware, ¿no? Entonces, ese punto le puede impactar mucho a los pequeños y medianas empresas instaladas en México, que precisamente realizan los que mencionaban ahí, que los puentes, que el desbloqueo de celulares, que la manipulación o manejo de cómputo, porque en la teoría estas nuevas reformas están protegiendo eso, que no realicen estas actividades, y eso conlleva entonces a que están entrando en una actividad ilícita, y de acuerdo a la propia Constitución, todos podemos realizar un comercio, una profesión afín, siempre y cuando sea una actividad lícita. Entonces, el legislador tiene la facultad de poder ampliar los actos de comercio, las actividades que no son lícitas, ¿okay? Y lo pueden realizar conforme a las mismas necesidades y precisamente a las formas reactivas que tienen de realizar las legislaciones, porque todas las legislaciones son por conductas reactivas, es decir, de entornos y de los hechos sociales y de las conductas y las costumbres que están envolviéndonos a nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, esta parte de la piratería y del manejo del uso de los equipos de cómputo es indudable que va a repercutir a las pequeñas y medianas empresas y también a los consumidores finales, porque también los productos, repito e insisto, en la teoría, va a haber menos alcance de este tipo de productos a nosotros los consumidores. Muchas gracias, maestro Francisco Ortiz. Y este renovado artículo 20. Pero tal como dice el título de nuestra plática el día de hoy, lo bueno, lo malo y lo peor, ahora quisiera saber lo malo. Hablamos de una cultura de la legalidad, de la importancia de los negocios no sabemos, o personas que han pues perdido incluso hasta el negocio, ¿no? Porque no registraron el nombre y a lo mejor se divorciaron y la esposa lo registró, etcétera. Pero no caigamos en eso. Quisiera saber qué es verdaderamente lo malo, lo que te afecta. Se escucha mucho
en redes sociales, en noticias, en opiniones sobre esta parte de la censura, esta parte del abuso. Quisiera que nos comentaran un poco al respecto. Empezaremos con el maestro Alberto Valdés. Gracias, Aristóteles. Pues mira, ahorita comentando el tema de, sobre todo el impacto a las pymes, algo de lo malo, y todo va ligado pues al tema de una falta de cultura en la cuestión de la propiedad intelectual y a una cultura muy ligada por cuestiones que se quieren justificar desde el tema de la pobreza o del tema de los recursos económicos, de consumir piratería como una forma de acceso más barato, ¿verdad? Y eso, pues digo, no es privativo de México, eso pasa en todo el mundo. Pero al final, en el caso de las pymes, por ejemplo, algo que sí va a tener una afectación directa y que implica también pues ponerse a trabajar esas pequeñas empresas, hacer esa parte de esfuerzos de innovar, como lo comentaba el maestro Garibaldi, y va ligado al tema de lo que ahorita era lo más para las pequeñas empresas, el más fácil acceso a estrategias de publicidad, que es la publicidad digital, hecha profesional o no profesionalmente, el que tengas, empieces a postear en un Facebook, Instagram, meter fotos de tu negocio, promociones, pues es lo más barato, ¿verdad? Como anteriormente, incluso a imprimir volantes, la distribución es mucho más rápida, ya no se diga pagar tiempos en radio, televisión o un espectacular, pues la publicidad digital es la publicidad a la que la mayoría de las pymes tienen un acceso ágil y rápido. Y ahora con los derechos y obligaciones que se están imponiendo a los proveedores de Internet y a los proveedores de servicios en línea, que pueden ser sancionados por divulgar contenidos protegidos por derechos de autor, que no hay autorización, independientemente de lo que es la notificación y retirada que ya aplica, o ya nos ha aplicado a todos, lo podemos ver, por ejemplo, en canales de YouTube, donde buscamos algo y dice, ¿sabes qué? Este contenido se quitó porque violaba derechos de autor, ¿no? Ahí está aplicado ese criterio de notificación y retirada. Pero ya en casos más específicos y situaciones que nosotros conocemos y empresas en Mexicali que están en esta situación, que les han llegado advertencias de demanda o de entrar en un proceso de indemnización o de pago de daños y perjuicios por utilizar contenidos, por ejemplo, el caso más reciente que nos tocó, una empresa que la agencia que le desarrollaba la publicidad, los videos, bajó fondos de música de un portal y los empezó a poner en esos videos, un fondo de música. Entonces, pues ya viene la empresa que gestiona en Estados Unidos esa difusión y le mandó todo el historial. Oye, tienes tantos años publicando tantos videos y utilizando tantos fonogramas que nos pertenecen y no has pagado, y le saca la cuenta, nos debes $160,000. Entonces tú dices, ah, caray, pues ¿cómo? Y la empresa, pues, al final le pagó a una agencia para que le hiciera esos videos, pero no tuvo el cuidado o no tenemos la previsión. Es muy difícil decir, bueno, todo lo que estamos metiendo tenemos derecho de usarlo, y yo creo que eso va a representar una traba, sobre todo, no desde el punto de vista del que lo sube, de que la traba la va a poner el proveedor del servicio, para que va a decir, oye, yo no quiero meterme en una bronca, ¿no? Que subas algo que al rato me vaya a llegar a mí una acción legal por estar haciendo esta difusión no autorizada, ¿no? Entonces, y lo primero que van a hacer es, pues, lo voy a bajar, ¿verdad? Y cuando el usuario sea reiterativo, pues va a llegar un momento en que te bloqueen tu cuenta. Si sabes que tú te la pasas subiendo contenidos que violan derechos, entonces, pues, mejor voy a cancelar tu cuenta, ¿no? Eso es algo que vemos que sí va a afectar directamente algo que ahorita era muy fácil y muy económico para hacer publicidad. Van a existir mayores reglas para poder subir ese tipo de contenidos, y pues esas pequeñas empresas van a tener que estar generando contenidos originales.
decir, ya ponerle de fondo cualquier fonograma, ya no va a estar fácil ponerle de fondo cualquier logo, cualquier diseño, mientras no les pertenezca, lo hayan copiado de otra página de internet y pegado ahí. Y lo hacen los profesionales, o sea, lo hacen agencias que hacen desarrollo de contenidos, y ellos lo hacen, pues el cliente muchas veces desconoce esos y paga un servicio de desarrollo cuando realmente están tomando sin autorización esos contenidos. Esa parte sí va a ser una traba, pero también va a fomentar a que se empiece a generar contenidos originales. Yo eso es lo que veo más directo en algo que es la publicidad digital. Muchas gracias por esta visión. Maestro José Alonso Garibay, ¿qué nos puede hablar respecto de lo malo? Sí, maestro. Lo malo de esto es que va a tener que empezar con una planeación, las pequeñas y medianas empresas, a empezar a planear para no incurrir en actos ilícitos, como ya lo hemos detallado aquí en esta mesa, y empezar a invertir en la medida de sus posibilidades también y en la medida de sus necesidades, conforme a lo que le vaya exigiendo su negocio. El tema aquí es que parte de su política empresarial, pues va a tener que meter ya medidas de protección para no estar incurriendo en forma directa o indirecta en cuestiones de ilicitud, ya no más en materia administrativa o faltas administrativas, sino que también en cuestiones penales y también en cuestiones patrimoniales o en materia civil, para efecto de no incurrir en actos que le generen daño patrimonial a empresas que a lo mejor ni él está enterado. Y eso es una práctica lamentablemente muy concurrente. Tener esa capacidad como empresario de revisar si tu proveedor de servicios pues cuenta con licencias o permisos o contratos de exclusividad o proveeduría autorizado por los dueños de las marcas. Lo tenebroso de esto pues es que son multas muy cuantiosas, como lo establece ahora la nueva ley de protección de derechos, de protección de propiedad intelectual, perdón, y que también contempla su capítulo de delitos, y aunado a eso, pues la cuestión de la reforma al Código Penal Federal también en esa materia. Y lo peligroso, a diferencia de la anterior, antes de la reforma, lo peligroso es que ciertos delitos en esta materia de propiedad intelectual y derechos de autor, ciertos delitos se van a perseguir de oficio. ¿Qué significa? Pues que la Fiscalía pues va a tener plena potestad para llevar a cabo la investigación en este tipo de ilícitos para efecto de poder fincar responsabilidad penal en contra del comerciante, en contra del empresario. Así que yo pienso que sí va a estar afectado mucho el pequeño empresario, el empresario aventurero que pone un negocio para ver si le pega, porque creo que van a ser los más vulnerables en este tipo de prácticas. No se diga los del comercio informal. Como hemos visto en muchas ocasiones, los operativos que hace por ejemplo, la Guardia Nacional, hace operativos también la Guardia Estatal en materia de operativos en materia de los tianguis, de los sobre ruedas, donde van y levantan mercancía de fonogramas y de videos o películas, pues obviamente pues con reproducción ilícita en perjuicio pues de los comerciantes. Y a fin de cuentas, lamentablemente, es un aspecto de economía informal, pero que en cierta forma mitiga un poco el desempleo en México, y creo que ese va a ser el sector más vulnerable de todos. Para ellos creo que está destinado un poco lo peor de este tipo de reforma, porque son los más desprotegidos en este sentido, y lamentablemente son los que más lucran, en gran mayoría son los que más lucran en cuestión de enajenación de fonogramas o de productos de artistas o de intérpretes o de cuestión de tecnología.
Y aquel empresario, el pequeño empresario que se dedica a la reparación y los servicios de mantenimiento de aparatos electrónicos o de tecnologías, pues la oportunidad de ellos va a ser pues certificarte a través de los proveedores para ser un proveedor certificado por el dueño de la marca, y te habilitan para que puedas seguir explotando, pero hay que ver también los costos también para que tú puedas tener ese tipo de autorización por el dueño de las marcas. México se va a convertir se va a convertir ya en un protector en forma coordinada de los derechos de autor y los derechos intelectuales también de los bienes jurídicos tutelados que son pues lo que se protege pues técnicamente en este tema. Lo que se protege pues son las patentes, los derechos de autor, las marcas, o la denominación de origen o los indicadores geográficos, ahora como le llaman, ¿no? Y también, pues lo novedoso, pues a toda la proveeduría de servicios de Internet. Así que el tema es que el pequeño empresario, el que está regularizado, va a ser un tema de inversión. Creo que no es lo peor, es lo malo para ellos, pero creo que es algo que pueden solventar en la medida de sus necesidades y en medida de sus capacidades. Lo peor es para aquella persona que explote la actividad comercial en forma informal y son los más vulnerables, no nomás en cuestión de multas administrativas, no nomás en cuestión de demandas civiles, por daños patrimoniales, sino también por cuestión de comisión de algún ilícito, pues que son más o menos entre 3 años a 10 años, andan oscilando ahí los delitos en materia federal, y creo que pues a fin de cuentas no lo va a excluir, no lo va a exentar del daño patrimonial, aparte de privarlo de la libertad, podría quedar perjudicado con su patrimonio. Así que para ellos sería lo más peor de este tipo de aplicación del nuevo esquema internacional en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. Y por último, y no menos importante, muchas gracias, maestro José Alonso Garibaldi. Maestro Francisco Ortiz, para usted, ¿qué es lo malo y lo peor de esta reforma? Ahí está. Bueno, mira, en ese aspecto, tocaron un punto muy importante ahorita mis compañeros de mesa, mis colegas, respecto a la afectación del patrimonio de las pymes, ¿no? Y no nada más de las pymes, porque hay una incongruencia aquí en el tema del TEMEC y de la nueva legislación de la propiedad industrial, porque están contemplando por ahí que las licencias de uso de las marcas no sean susceptibles de registro ante las autoridades. Esto es un tema muy delicado, es malo y preocupante, porque al final de cuentas es la única forma, o era la única certeza jurídica que se tenía, como tercero, de que esta empresa tenía una autorización ante el INPI y que tenía celebrada con el titular de la marca o del producto original. Aquí voy con esto, hay tiendas aquí departamentales, que son grandes empresas, que traen productos de esos que se encargan de conseguir las licencias, por ejemplo, de marcas muy importantes, y ejemplo, esta empresa del ratoncito con marcas para niños, y el hecho de que no sean susceptibles de registro conlleva a que tienes que entonces creer en el proveedor que te está vendiendo el producto con una licencia que supuestamente es original y que es fidedigna. Pero podemos entrar en un terreno de licencias apócrifas, de licencias falsas. Y entonces, al momento de realizar una importación quizás de mercancías o al traer, simplemente comprar mercancías nacionales aquí y exhibirlas en tiendas, puedes incurrir en infracciones ante el INPI. Hay que tener en cuenta que las infracciones del INPI ya no nada más quedan en el papel y como una multa sencilla a discreción de la autoridad, porque ahora sigue siendo a discreción, pero es más delicada la discreción porque dice que puede ser hasta por 250,000 UMAS. La discrecionalidad en ese aspecto es muy delicada porque tiene que llevar a cabo una ponderación correcta de por qué se está emitiendo una sanción. Entrar en el juego de los créditos fiscales, entrar en el juego de ser una autoridad
con esa calidad de emisión de determinación de créditos fiscales, conlleva a un análisis muy explícito y muy delicado de los fundamentos y motivaciones de las resoluciones que emiten. Así ha sido a lo largo de la historia, así han sido tratadas las autoridades fiscales hoy en día en México, como el SAT, el IMSS y el Infonavit, y hace poco también se incorporó ese gremio, Profeco, y hoy en día que pretenden hacerlo a partir del 5 de noviembre de este año, el INPI. Esto es delicado porque, a final de cuentas, si uno va a los tribunales con una emisión del INPI, con defectos en su fundamentación y motivación, podemos incurrir entonces en actos nulos. Entonces, ¿qué sentido tiene haberle creado facultades de este índole al INPI cuando realmente no están preparadas para esto? No es una autoridad que esté con estas acostumbradas actuaciones de fundamentación minuciosa, subencisos y fundamentos correctos. Estamos hablando de que entonces tienen que emitir un reglamento y un acuerdo correcto en materia, en territorialidad, y no existe hoy en día esos ordenamientos. Hay que esperar porque hay tiempo todavía para que homologuen estas nuevas leyes. El TEMEC por ahí involucra en temas de propiedad industrial, intelectual, un lapso de entre 3 a 5 años para que México precisamente alcance estas reformas y empiece a homologar en todos los sentidos. Pero también el TEMEC quiere que sean medidas y sanciones más estrictas en el manejo del registro de los derechos de las marcas, pero sobre todo en la zona fronteriza. Es donde más les está pegando a las empresas extranjeras y quieren tener la certeza, y México pretende realizar una carta de buena presentación ante estas empresas. Sin embargo, se ha creado una cultura a raíz de las actuaciones del Ejecutivo no muy bien vista para los inversores del extranjero. Entonces, es ahí un tema muy delicado que conlleva todos estos aspectos que contemplo, y sobre todo el tema de la autoridad fiscal del INPI, la nueva autoridad fiscal, porque no veo bien asentadas las facultades, no veo bien asentadas los fundamentos de competencia. Entonces hay que tener nada más un poquito de cuidado, porque incluso el artículo 2 de esta ley también menciona que será por medio del Ejecutivo en representación del Instituto. Sin embargo, el Instituto es un organismo que depende de la Secretaría de Economía, aun cuando se maneje que sea descentralizado y con patrimonio independiente. La realidad de las cosas es que el INPI no necesitaba meterse en este juego, ni necesitaba acrecentar ingresos, porque el INPI era sustentable por sí solo por el simple hecho de los cobros de derechos de patentes y de las marcas. Entonces, es ahí donde a mí me preocupa, porque al final de cuentas siento que en los primeros años va a ser un experimento y van a entrar en un juego de capacitación constante, porque va a haber muchísimos actos susceptibles de nulidad y eso le va a pegar indudablemente al erario público, ¿no? Muchas gracias por su participación, maestro Francisco Ortiz, y se le hace la invitación a nuestros espectadores para compartirnos si tienen alguna duda en esta recta final de lo que es esta sesión de Zona Franca. Para nuestros espectadores, ya saben, la dinámica es hacer la pregunta mediante lo que es el chat y ya nosotros responderíamos esta pregunta, ¿no? Quedamos abiertos a algún cuestionamiento, duda. Bueno, si no hay alguna observación, de nuevo les recordamos, aquí ya veo que hay preguntas, ¿no? Ok. Un momentito. No, solo son comentarios ahí a los expositores. Una muy clara e interesante presentación el día de hoy. Y aquí tenemos otro comentario. Aquí ya nos hacen una pregunta, ¿no? Nos dicen si existen ya amparos
para, pero aquí nada más nos preguntan eso. Quiero pensar que si ya existe algún amparo o si ya esta ley ha empezado a cobrar pues, víctimas, no sé quién quisiera responder. Ante la pregunta, Adelante. mira, todavía no puede haber amparos porque aun cuando esté la publicación, todo no entra en vigor, todo no entra en vigencia la ley de propiedad industrial, la nueva ley. Hay ahí por ahí materias que son autoaplicativas, por tanto, yo habrá que esperar hasta que entre en vigor para que sea susceptible de un amparo de los 30 días una vez entrada en vigor. Está el tema de la ley de las reformas del derecho de autor. Este sí ya está corriendo el lapso. Desconozco todavía si existe algún amparo. La realidad es que tiene apenas 2 semanas por ahí que se han realizado, creo, las reformas, modificaciones, publicaciones en el diario oficial. Por tanto, desconozco la verdad, y más ahorita que está en el tema de actuaciones suspendidas y que nada más se están recibiendo en línea. Entonces, no, todavía no hay muy mucha claridad en ese aspecto, ¿no? Pero, sin duda alguna, un punto muy importante aquí respecto a eso y a la materia de amparo y demás, es precisamente un carácter que le están entregando, otorgando al INPI respecto a facultades o lo están pretendiendo homologar como si fuera una unidad administrativa, la unidad administrativa como si fuera un tribunal, un órgano jurisdiccional, porque por ahí pretenden celebrar algo que es benéfico y que no se mencionó, es que la nueva ley contempla un apartado de conciliación. O sea, el INPI también va a jugar como un tercero que va a ayudar a las partes a encontrar un arreglo y una solución de un posible conflicto que tengan por un uso de la marca. Entonces, eso es muy bueno. Sin embargo, también les están dando atribuciones de que las resoluciones que emite el INPI sean elevadas a categoría de cosa juzgada. Eso es totalmente delicado y controversial porque, de acuerdo a la propia emisión de la Corte, la categoría de cosa juzgada solamente puede provenir de del sistema jurídico mexicano, puede provenir de instituciones precisamente que pertenecen a un proceso judicial. El INPI no es un proceso judicial, no es un órgano jurisdiccional. Por tanto, sus resoluciones no pueden alcanzar lo que es la cosa juzgada, y máxime que el propio artículo 14 constitucional establece que nadie podrá ser despojado de bienes y de su libertad y de posesiones, sino mediante tribunales previamente establecidos, ¿no? Y ante las formalidades del debido proceso. Entonces, es evidente que se van a encontrar con amparos y con amparos en materia, ya sea indirectos, sí, van a ser indirectos, y también ante el Tribunal Federal de Justicia son actos de nulidad del propio INPI. ¿Por qué? Porque les están elevando una categoría que no les pertenece. Hay 2 preguntas más, se las voy a enunciar, ¿no? Bueno, 3 preguntas más, ¿no? Yo creo que con esto terminaríamos. Aquí mencionan si se podrían listar, si hay, está interesante, ¿no? Si alguien renta una rocola, sería ilegal, pues, rentarlas, ¿no? Porque esas canciones, pues, serían pirateadas. Esas son las preguntas que vienen. Otras preguntas es: a la luz de la búsqueda de la protección de la propiedad intelectual, hablando de instituciones y estructura legal, ¿se considera equitativa para todos los miembros participantes del TEMEC? No sé quién quisiera responder la primera, ¿no? Y quedaría esta segunda pregunta, ¿no? Si nomás a nosotros se nos cargó la mano, ¿no? Contesto la primera. Adelante. Realmente, algo que se viene, lo que comentamos, con el fortalecimiento de las sociedades las facultades de las sociedades de gestión colectiva, este tema de la difusión pública de fonogramas, muy difícil que llegue al ámbito de las fiestas privadas, es decir, que rente la rocola en mi casa y haga la fiesta, y que me vaya a llegar ahí un representante de una sociedad de gestión. Pero lo que sí pasa y ocurre muy comúnmente, y me imagino que varios de ustedes estarán enterados, que existe un barecito, un establecimiento de café, de restaurante que tiene música ambiental,
y les llegan representantes de estas sociedades de gestión colectiva a decirles, ¿sabes qué? Casi como se dice, a cobrar piso, ¿no? Por estar ejecutando música sin pagar derechos, ¿no? Ahora con esta facultad que se emite, pues se fortalece estas sociedades y lo que puede ocurrir como algo de lo peor en este fortalecimiento de esas facultades o de esos derechos es que abusen de dichas facultades, ¿no? Y parte de las que están muy activas es esa, y otra de una sociedad de gestión de derechos muy activa es la Business Software Alliance. Esa le llega a las empresas y pide que les muestren las licencias de las computadoras que tienen dentro, la paquetería que utilizan, y al final, en este caso, pues las empresas cuando les abren la información, pues automáticamente ya se meten en una bronca. Ahora, dentro de las recomendaciones que normalmente a nosotros nos llegan, ¿sabes qué? Pues espérame, no les des acceso todavía porque ellos no son una autoridad. Ahora con el fortalecimiento que tienen, pues es muy probable que esas acciones que realizan para colectar derechos, sobre todo las de software y las de fonograma, pues sí lleguen a abusar de sus facultades y empiecen de alguna manera a estar causando actos de molestia con una mayor intensidad en muchas empresas y negocios que tienen música ambiental, que ejecutan música para darle un ambiente a sus establecimientos. Eso es algo que sí puede intensificarse con estas nuevas facultades. Muchas gracias, maestro. El maestro Garibay había alzado la mano. Si gusta tomar la palabra. Maestro. Aquí hay dos preguntas, ¿no? Está, ¿la ley del INPI o el TEMEC prevé algún medio de defensa ordinario o recurso para impugnar actos o multas en materia de propiedad intelectual? ¿Y qué sucede con las redes sociales que muchas de sus políticas adhesivas aceptadas ceder los derechos de contenido que sube es el propietario de un contenido registrado ante el INPI, ¿no? Te contesto la primera, si gustas, Aristóteles. Sí. Ante la primera del recurso, si la nueva ley del INPI y el TEMEC contempla algún recurso. El TEMEC no, el TEMEC deja más bien le lanza las bolitas a las partes del TEMEC para que éstas contemplen en sus legislaciones una seguridad respecto a los procedimientos administrativos o judiciales. Entonces, lo toma la Federación en la Ley Federal de Propiedad Industrial y en el apartado de procedimientos o recursos te remite a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, supletoriamente nos tendríamos que ir para allá y encontrar por ahí los recursos impugnables por esta vía, ¿no? Pero también maneja que todas las decisiones finales de los procesos administrativos que se ven ante el INPI podrán ser impugnados directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, están manejando la teoría, por así decirlo, la teoría general que se ha manejado dentro del proceso administrativo fiscal, que es optativo a los recursos o bien ir directamente a la demanda en nulidad. Por tanto, la legislación lo permite, pero no es claro en el sentido de sobre todo los tiempos procesales. Entonces, tendremos que acudir de forma supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Muchas gracias. Solamente para agregar ahí lo que comenta el maestro Ortiz, digo, nosotros en la práctica es algo muy común, simplemente, o sea, los medios y las instancias de defensa ya existen, ¿no? O sea, eso no, lo que se está requiriendo ahorita a las partes en el tratado es que las fortalezcan.
y todos están haciendo pues ajustes para fortalecer en ese sentido. Pues INPI, por ejemplo, lo que comentaban, que ahora trae unas facultades las facultades que se le dan para, no solamente para imponer la multa, sino para ejecutarla, pues, o sea, fincar el crédito fiscal sobre la multa, ¿no? Que antes no tenía esa facultad, pero por ejemplo nosotros en un proceso simple de marca, solicitamos la marca al INPI, el INPI nos dice, ¿sabes qué? Hay un obstáculo, hay un impedimento, contesto, me la niegan. Yo contra esa resolución de la autoridad administrativa voy al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿sí? E impugno la resolución. Si el Tribunal de Justicia Fiscal le sigue concediendo la razón al INPI, yo todavía tengo la tercera opción, que es irme al amparo. Eso ha existido siempre y son naturales. De hecho, los procesos para nosotros, desde nuestro punto de vista, son muy ágiles en cuanto a tiempo. Muchas gracias. Pues ya creo que nos pasamos un poquito de la hora, es un tema muy interesante. Será difícil cambiar de mentalidad a mucha gente, ¿no? Que lleven su ADN la piratería, pero con educación, con este tipo de esfuerzos sobre la propiedad intelectual, se puede hacer un gran, yo creo que cambio, ¿no? En lo que es las próximas generaciones, pero también por el lado de los titulares de las obras, ¿no? Va a ser muy importante ahora, como ustedes lo mencionaron, que las personas que estén en las pymes, que las personas que estén generando estas obras, pues también se acerquen, ¿no? A hacer un cambio importante con respecto a lo que es lo que vienen haciendo, ¿no? Y esperemos que esto sea para bien en general. No sé si quisieran agregar algo para terminar, maestros. De antemano, les agradecemos muchísimo su participación. Solo agradecer la oportunidad y sobre todo el espacio y seguir invitando a la comunidad de Escomex y comunidad mexicalense a que aprovechen esta oportunidad de los foros y de actualización respecto a este tratado que, como dijimos la sesión pasada, se dio un cuarto de siglo después y que incluso muchos de los estudiantes de licenciatura son más jóvenes que el propio tratado, ¿no? Como tal. Por tanto, qué mejor aprovechar esta oportunidad y actualizarse. Pues, de antemano, muchísimas gracias y que pasen todos muy buena tarde. Gracias, pues yo solamente parte también de una pregunta que estaba ahí. En materia de comercio, pues realmente pues no vamos en un acuerdo entre partes iguales, ¿verdad? En el tema comercial y en la competencia, pues están los grandes y los pequeños. El tratado de alguna manera nos abre una oportunidad de competir o de facilitar algunos procesos de competencia, pero pues corresponde a las empresas hacer la parte que les toca, ¿no? Donde hay muchos competidores grandes, siempre hay nichos que se descuidan donde siempre podemos entrar, ¿no? Nichos que nunca van a agarrar esos grandes competidores, y esas son las oportunidades que se abren con esto, y que tomen en cuenta la propiedad intelectual como una forma de generar valor y fortalecer realmente a las empresas, ¿sí? No construyan sobre algo que no es propio, ¿no? Y la propiedad intelectual para eso está hecha, para apropiarse de ese conocimiento. Muchas gracias, maestro. Maestro Garibaldi, siempre. Garibaldi, maestro. No, pues agradecer, y siempre es un honor estar en este tipo de mesas compartiendo conocimiento con maestros y con los interesados en este tema, y obviamente pues buscar siempre el objetivo, crecer para ser mejores profesionistas y poder brindar a la sociedad opiniones o resultados más profesionales. Y sin duda alguna, pues la materia de propiedad industrial, que siempre he criticado que por qué se le llama industrial y no intelectual. Parece que en México nomás estamos enfrascados en la industria y el intelecto es mucho más universal. Pero es un tema de gran trascendencia, eso no hay que dudarlo, y es sumamente complejo, y ahora con estas nuevas disposiciones, con la reforma de la ley de derechos de autor y con la nueva ley de protección a la propiedad intelectual o a la propiedad industrial,
tratándonos de homologar con un sistema norteamericano y canadiense en materia de propiedad intelectual, pues lógicamente nos establece nuevas condiciones para búsqueda de protección de los intereses de los activos que podemos generar como empresas, como patentes, marcas, indicadores geográficas y derecho de autor y todos los derechos conexos que se generen con los mismos, aquellos que son secretos industriales y dibujos industriales y todos ellos. El punto es concientizar que ese es un activo de tu empresa y que realmente es lo que te va a generar riqueza, pero también hay que manejarlo con responsabilidad. Y es por eso que resulta perentorio hacer un análisis minucioso y profundo sobre el impacto de lo que se está negociando en estos sectores. Yo creo que el gran impacto, por ejemplo, que va a tener aquí ya una empresa formal, pues también es el sector farmacéutico en materia de medicamentos genéricos, que van a tener muchos problemitas ahí para sus registros, pero pues en fin, a fin de cuentas, hacían un comentario ahorita de la cuestión de la impugnabilidad de las resoluciones que realiza el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Lógicamente, pues este organismo autónomo, constitucionalmente autónomo, como le llaman, pues lógicamente la ley no establece un medio de impugnación, establece un procedimiento de determinación de sanciones o infracciones a la norma, pero con sus facultades, que le pondría yo entre comillas, con sus facultades de autoridad administrativa, con aspectos de ejecución, pues lógicamente pues tendremos otros instrumentos, ¿no? Como el recurso de revocación fiscal en su momento, o pues ante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según sea el caso. ¿Por qué? Porque en esta materia se van a generar tres tipos de litigios. El litigio administrativo por infracciones a la norma administrativa, pero también por la misma conducta podría tipificar un delito, que es la defensa penal, en este caso, o en su caso también una materia civil, un juicio civil, por daños y perjuicios por un propietario o titular de un derecho que se sienta afectado por la conducta infractora. Así que pues hay que preparar, hay que prevenir, hay que generar políticas de prevención, lógicamente, tanto para los sectores de servicios como de jurídico como de administrativo, pues para que no estemos en presencia de cosas graves y daños patrimoniales y privación de la libertad por esta materia, que esta materia te da mucho a explotar, pero también hay que manejarla con mucho cuidado. Y agradezco mucho la invitación y siempre disponible para estar platicando con ustedes. Siempre es un gusto para esto. Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros invitados y sobre todo a ustedes que nos están acompañando en ahora sí que esfuerzo que realizamos para compartir ideas, ¿no? Esto fue Zona Franca, los invitamos a estar pendientes de la próxima presentación de el cual es tu espacio para la opinión del comercio exterior y aduanas, traído por Escomex, Universidad de Negocios. Muchas gracias, esto fue Zona Franca. Nos vemos.